Don Giuseppe. Y también va a estar con nosotros. Allá. Le hago la nostalgia, Carlitos. Sí, ya me voy. Muchachos, que vive el Callao. Eso Vive es. el Callao. El Expo Callao, ya saben, en el Real Felipe, desde este jueves 30 de octubre hasta el 10 de noviembre. Van a pasar muchas cosas. El Callao como ventana hacia el mundo. Y además, no solo moda, no solamente noches estelares, no solamente fútbol, no solamente salsa, sino el ceviche más grande del mundo. Como dice la salsa, ¿no? Te invito a un vacilón, Jaime, pero que sea en el Callao. Ay, ay, ay. Muy bien, muchísimas gracias, señores, por estar aquí. Y gracias también a ustedes. Así termina esta edición de Ampliación de Noticias hoy sábado, pero quédese en RPP Noticias. Enfoque. Porque viene Enfoque de los sábados, que va a tratar justamente lo que ya hemos venido aquí haciendo antesala. ¿Qué está pasando en el barrio sudamericano? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué acaba de pasar en el Ecuador? ¿Qué pasa en Uruguay? Y también qué ha pasado aquí en el Perú. En las elecciones. No se lo pierda. Eso luego de la pausa. Gracias. Gracias. Buen sábado. En entrevista para el diario El Comercio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que corresponde al Ministerio Público investigar cuáles son las implicancias de las conversaciones difundidas entre el ex juez César Inostroza y Jacques Rodríguez, empresario y esposo de la ex congresista Cecilia Chacón. El juez supremo Hugo Núñez programó para el 12 de noviembre las diligencias en las que se recogerá la declaración de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por su separación del equipo especial Lavajato ocurrida en diciembre de 2018, dispuesta por el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La defensa del expresidente Alejandro Toledo presentó los últimos argumentos para conseguir su libertad bajo fianza antes del martes 29 en respuesta a la moción enviada el último lunes 21 por la fiscal Elis Lapuncina, la cual detalla la mejora en las condiciones carcelarias del exmandatario en su nueva prisión de Maguire. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien afronta una de las mayores crisis sociales del país sureño, reconoció mediante Twitter que las multitudinarias movilizaciones que cuestionan la desigualdad y el modelo económico han sido escuchadas. Asimismo, tras la masiva asistencia a las manifestaciones de ayer, se convocó para hoy a nuevas protestas en la ciudad de Santiago. Doctor Juárez, ¿quién menciona a Humberto Abanto? Es decir, ¿cómo es que se llega a incriminar en este caso o a sospechar del doctor Humberto Abanto? Esta persona que intermedió tomó $80.000 y $320.000 fueron para este señor Pedraza, que los compartió con los árbitros que formaban parte de este colegio arbitral, y entre ellos estaba el señor Abanto. El proceso de elecciones cambia radicalmente el comportamiento de las izquierdas y vuelven a ser las izquierdas desunidas, las izquierdas que cada uno van por su lado, y en este momento hay una sola alianza que se ha logrado concretar ya, y fíjate tú el gran problema que tienen las izquierdas en este momento a raíz de esa alianza, ¿no? Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios. Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, programa de RPP Confianza por todos los medios.
El día de hoy consagraremos nuestro espacio a las evoluciones que hemos visto producirse durante los últimos días y semanas en los diversos países de América Latina que han atravesado crisis sociales de Ecuador, Chile, problemas graves en relación con sus elecciones como Bolivia y las elecciones presidenciales y congresales que hay mañana en Argentina y Uruguay. Para eso hemos invitado al internacionalista Farid Cajat de la Universidad Católica, al sociólogo Romeo Grompone, investigador principal del IEP, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, y al antropólogo y analista Jaime de Altaus. Antes de darles la palabra, vamos a oír desde Santiago a Lucía Damer, socióloga peruana establecida desde hace tiempo en Chile y que nos contará cómo amaneció Chile hoy después de una marcha que se dice la más concurrida de la historia, por lo menos moderna, de Chile. Lucía Damer, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntenos, por favor, ¿qué deja la marcha de ayer? ¿Qué pone en evidencia sobre la situación social de Chile? Bueno, la marcha ayer efectivamente reunió más de 1,5 millones de personas en todo el país. No solamente salieron en Santiago, sino que en un montón de otras ciudades. Fue una marcha en algún sentido autoconvocada por la mayoría de la gente. Si bien había organizaciones sociales, no había partidos políticos, no había un liderazgo claro de una persona o un grupo que se pueda arrogar esta cantidad de gente que salió a marchar. Y te diría que la gente sale a marchar con muchos pedidos específicos, ¿no? La mayoría de los cuales tienen que ver con mejores niveles de protección social, y ahí entra reforma de las pensiones, reforma del sistema de salud, reforma del sistema de venta de medicamentos. También se está pidiendo una reforma completa del sistema de transporte. En Chile es un país, como ustedes saben, de ingreso medio, pero en realidad ese ingreso medio está concentrado en un 60% de la población que tiene ingreso bajo, y un 10% que tiene un ingreso medio alto, y un 1% que tiene un ingreso gigante. Entonces pareciera que la mayoría de los chilenos han terminado de cansar con ese modelo, sobre todo los más jóvenes. Ayer en la marcha yo te diría que un 80% de la gente eran menores de 35 años pidiendo efectivamente por ellos, por sus papás, por sus abuelos, porque lo que ven es un modelo de desarrollo que está teniendo impacto no solamente en una política muy elitista, sino también en un estilo de vida que es un estilo de vida muy complejo, ¿no? Entonces, ese creo que es un poco el derrotero. El gran problema es que enfrente está el gobierno, y el gobierno todavía una semana después no hace cambios ministeriales, no genera necesariamente una respuesta mucho más estructural. Entregó un paquete de medidas que fueron claramente insuficientes, porque son medidas que apuntan al 0,4 puntos del PIB, que claramente es bastante poco para lo que está pasando hoy día en Chile. Entonces hay acá una discusión en cómo se reajusta o se transforma el modelo de desarrollo chileno. Además, y ahí están varios panelistas que conocen muy bien este tema, pero además estamos con la espada de Damocles en la cabeza, porque se viene la reunión de la PEC y se viene la reunión de la COP25, y ya entra en discusión si es que Chile las va a organizar o no. Entonces estamos, te diría que un compás de espera bastante preocupante. Lucía, usted nos ha dicho, antes de darle la palabra a los tres invitados que quieren plantearle preguntas también, nos ha dicho que es una marcha autoconvocada. ¿Autoconvocada cuándo? ¿Cuánto tiempo toma autoconvocar esta marcha y a través de qué medios es que se autoconvoca? Mira, si bien el mundo sindical hizo mucho el esfuerzo para avisar de que había la marcha, y la marcha se convocó, me parece que 24 o 36 horas antes. Lo que se hizo fue tratar desde todos lados de unificar a la gente y que la gente salga en un solo espacio a decirle al presidente y a su gobierno y al mundo político en general, porque había miles de pancartas que tenían que ver no solamente con Piñera, sino con en general el mundo político, que las cosas tienen que cambiar. Lo interesante es que pasaron la gente en bicicleta, la gente en patines, la gente en moto, miles de familias, niños. La verdad es que fue una marcha en ese sentido bastante familiar, y cuando yo digo autoconvocada es porque la gente naturalmente salió de sus casas y fue para allá
a demostrar que esto no es vandalismo, esto no es una guerra, como dijo el presidente hace unos días atrás, sino más bien es la búsqueda de un cambio social que las mayorías piden. Y Lucía, ahora la pregunta es si esto se va a salir por plebiscito o cómo. Cuando usted dice que es una marcha no solamente contra el gobierno, sino contra la clase política en general, ¿está usted diciendo que hay una desconfianza por igual de los partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda? Mira, salvo la izquierda, que sí estuvo en la marcha, cuyos representantes estuvieron marchando, el resto está bastante alejado, ¿no? Y cuando quiero decir el resto me refiero también a todos los personeros políticos de los últimos años de gobierno de la centroizquierda en Chile. Hay una desconfianza muy grande respecto a quiénes son los líderes políticos de la derecha y de la centroizquierda. Yo creo que parte importante de este proceso es la percepción que tienen especialmente los jóvenes, que en el proceso de los últimos 30 años, donde principalmente gobernó la centroizquierda, también se instalaron parte de las bases de este modelo. Sin embargo, quienes están dando también la lucha hoy día en el Congreso son estos líderes de centroizquierda que reconocen y han reconocido públicamente en las redes sociales, etcétera, que efectivamente no se hicieron los cambios que se deberían haber hecho, que no habían los espacios políticos, entre otras cosas. Por ejemplo, se están haciendo medidas simbólicas del estilo que los congresistas se van a bajarse el salario sustancialmente, y también medidas específicas. Por ejemplo, se aprobó la jornada laboral de 40 horas, que acá en Chile es de 45, distinto a muchos países del continente y del mundo. Entonces, está cada uno de los líderes políticos de los diferentes sectores están jugando en arenas distintas. La arena ayer era una arena pública donde había mucho más ciudadanía y organizaciones sociales que partidos. Gracias, Lucía. Vamos a ver si nuestros invitados quieren plantearte preguntas en relación a lo que has dicho. Jaime, Romeo, Farid. Adelante. Sí, Romeo, por favor. No, decide tú. Bueno, empiezo y digo, bueno. La impresión que a mí me da es que hay una percepción desde hace muchos años de que Chile es una sociedad desigual. La discusión es si eso es preciso en términos de el grado de desigualdad, en términos de su medición o no, o si un punto o no de disminución de la desigualdad va a determinar absolutamente casi en un determinismo económico de un marxismo elemental, que si a menor o mayor desigualdad la gente se va a movilizar más o menos. Lo que da la impresión es saber si ha venido aumentando esta desigualdad o no, y sobre ese tema específico no, hay un debate técnico. Hay un debate técnico, pero el problema es que las mediciones del PNUD y del 2017 es que la gente tiene una sensación aguda de la discriminación y de la desigualdad. Y sectores de distinta procedencia entienden que esa desigualdad está creando un modelo que afecta un estilo de desarrollo del país. Veamos otras preguntas para que Lucía Damer conteste. Jaime Altao. Bueno, lo que estamos escuchando es que lo que habría pasado en Chile es que hay una suerte de reacción masiva contra el modelo económico. Y contra la percepción de desigualdad que ese modelo engendraría. Pero ese es un modelo que ha producido un gran crecimiento en Chile en las últimas décadas y que además, contrariamente a lo que se dice, no ha incrementado la desigualdad.
La desigualdad en Chile siempre fue muy alta, pero según las cifras de la CEPAL, la desigualdad se ha reducido apreciablemente, no sé si apreciablemente, pero se ha reducido claramente entre el 2003 y el 2017. El índice de Gini que mide la desigualdad bajó de 0,51 a 0,45. La cantidad de activos en poder del 60% del decil más alto también se redujo. Y la desigualdad en Chile, contra lo que se dice también, no es la más alta en América Latina, como se ha señalado, está por debajo del promedio. El promedio en América Latina es 0,47, en Chile está en 0,45, y la desigualdad en Chile está entre el tercio de los países más bajos en desigualdad. Entonces, lo que a mi juicio ha ocurrido es que ha habido una gran expansión de la clase media, gracias al modelo precisamente, pero esa clase media que salió de la pobreza, ¿no? La pobreza se redujo de 40% a 10% en los últimos 15 años, es una caída tremenda. Entonces toda esa gente emergió a la clase media, pero llega un momento en que ya no ha podido seguir emergiendo, no ha podido seguir creciendo por el estancamiento de la economía que se produce ya desde hace varios años, y se produce en parte por las reformas, digamos, antiprivatistas, por las reformas que introdujo Michelle Bachelet, que de alguna manera frenaron la inversión y entonces produjeron una situación de mucho menor crecimiento que ha angustiado a familias de clase media emergente que están endeudadas muchas veces, no tienen cómo pagar y ante un sistema de salud, por ejemplo, que tampoco funciona bien, que atiende tarde, mal y nunca. En fin, hay un conjunto de insatisfacciones que son evidentes, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Farid Cajal para que nos conteste Lucía Damer, que debe partir después. Farid. A ver, el caso chileno es único en más de un sentido. Para un país de ingresos medio altos es bastante más desigual que los países que tienen niveles de ingreso comparables. Es cierto, el Banco Mundial al menos concuerda en que la desigualdad ha bajado en democracia, medida por coeficiente de Gini, la desigualdad de ingresos. Pero habiendo bajado la desigualdad de ingresos, según el propio Banco Mundial, Chile todavía era, hasta hace un par de años, el sexto país más desigual de América Latina y el 14º país más desigual del mundo. La desigualdad sobre todo crece durante el periodo de Pinochet. Y Chile tiene altas tasas de movilidad social, cosa que es inusual en un país con altas tasas de desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir movilidad social? Si uno nace pobre, tiene una probabilidad relativamente alta de terminar sus días siendo una persona de clase media o incluso rica. Pero cuando uno ve las cifras de movilidad social de Chile, últimamente hay movilidad social descendente más que ascendente. O sea, hay las dos, pero es más la gente que está perdiendo estatus en estos últimos años de bajo crecimiento económico. Entonces, es una combinación de factores que es peculiar de Chile, no es muy común. Vamos a ver qué nos contesta sobre estos temas Lucía Damer. Ha escuchado, Lucía, el énfasis puesto en el tema de la desigualdad, proyectando sin duda nuestros problemas peruanos también. Se nos ha propuesto una cronología de la evolución del crecimiento económico de Chile y un énfasis también en el tema de la precariedad de la clase media. Lucía Damer, la escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias a los tres en el panel. Les mando saludos además. Bueno, hay varias cosas acá que discutir. La primera, lo que decía Romeo es cierto, el último informe del PNUD, que se llama Desiguales, lo que muestra es que además, digamos, de los datos específicos del crecimiento o estancamiento de los niveles de desigualdad, en Chile hay una percepción constante, general, creciente de abuso. De abuso, la gente se siente abusada porque, por ejemplo, en el sistema de pensiones se crearon las AFPs. Las AFPs no han respondido ni siquiera en un tercio de lo que se había ofertado. La gran mayoría de pensiones que entrega el sistema son pensiones básicamente de asistencia, que están por debajo casi la mitad del ingreso mínimo. Sin embargo, semestre a semestre las AFPs evidencian sus niveles de ingresos y ganancias por haber movido los dineros. Podemos entrar en discusión si eso está bien o eso está mal, pero lo que hace es genera enormes niveles de
sentimiento de abuso. En el caso de la política, lo mismo. Encontramos en los últimos 2 o 3 años información grande de usos políticos de dineros para beneficiarse personalmente o para sus campañas, y sin embargo nadie fue preso, las cosas se terminaron arreglando. Algunos comandantes generales creo que han ido, cosa excepcional, presos, ¿no? Bueno, por otro lado, las dos instituciones que eran mejor evaluadas históricamente, como son las Fuerzas Armadas y las policías, se les reconoce, digamos, niveles absurdos de uso de dineros, fraudes, bueno, incluso asociación ilícita en el caso de las policías por el manejo de más de $10 millones en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, toda esa sensación aumenta la percepción de abuso del sistema, digamos, de maltrato y, por supuesto, desigualdad, dado que, además, se ha súper estudiado que el 1% más rico además tributa mucho menos que la gente regular de clase media. Y eso me lleva a lo que decía Jaime. Es verdad que hay una clase media creciente y yo sí creo que uno no puede acá abrir la puerta y botar todo por la ventana, ¿cierto? En realidad Chile ha pasado por un nivel de crecimiento importante. Efectivamente, después de la dictadura de Pinochet quedó el 40% de la gente bajo de la línea de pobreza. Eso se ha recuperado. Sin embargo, las políticas sociales estuvieron mucho más preocupadas en la cobertura que en la calidad, ¿cierto? Y ahora hay mucho más gente en el sistema, digamos, considerada clase media, pero el 80% de esa gente tiene el 75% de su salario endeudado en tarjetas de crédito. Es decir, es gente que está en una condición de clase media absoluta y completamente precaria. Si tú tienes un porcentaje de gente a ese nivel, con ese nivel de endeudamiento, ¿cierto? Que para algunos es que son parte del mercado, pero es un mercado que si te da un resfrío, caes a la pobreza en 2 segundos, porque además los medicamentos son muy caros. O si sube, por ejemplo, el transporte público, que los especialistas han encontrado que el decil más bajo de ingreso y el decil gasta 30% de su salario mensual en moverse en la ciudad, y el sector medio gastaría alrededor del 20% de su salario en moverse, evidentemente tiene un impacto sobre esas clases medias. Son clases medias además que están luchando, y eso también es parte de lo que decía Farid, digamos, parte de este sistema muy particular que tiene Chile, que además es un país que la juventud en este país tiene esperanzas de un país de ingreso medio, donde lo que se quiere es bajar los niveles de horas de trabajo, lo que se quiere es buscar el telemercado, o sea, se está discutiendo el tema de la robotización, etcétera. Entonces ahí tú tienes un choque de expectativas bastante grandes, a las cuales el gobierno, y acá creo que esto es bien importante, porque esto se viene incubando hace mucho, pero hace 3 o 4 meses que los principales personeros del gobierno lo que hicieron fue empezar a tratar a la gente de una forma muy condescendiente. Cuando se dijo que se subía el metro, la respuesta del ministro fue, bueno, que la gente se despierte más temprano para que pague menos, porque cuesta menos más temprano. Cuando se dijo que había una crisis en la salud, el ministro de la Salud o alguno de los personeros del ministerio dijeron que en realidad la gente iba a los consultorios a tener una vida social y conversar. Y podrías mencionarte muchos más otros casos. Lucía, tú estás hablando sobre temas sociales que merecen reformas. Sin embargo, tú hablaste sobre cambiar el modelo. ¿Qué significa cambiar el modelo? ¿Qué otro modelo parece viable? Mira, en realidad, evidentemente un gobierno de derecha no va a hacer un cambio de modelo profundo, ¿ah? Pero ciertamente si es que Chile se quiere presentar al mundo como un país de ingreso medio, con políticas sociales profundas, mucho más parecido a los países nórdicos, ¿cierto?, que a los países latinoamericanos, donde todavía un porcentaje muy pequeño de la población tiene la mayoría del dinero, el poder y las ganancias. Entonces el modelo es un modelo de desarrollo tipo socialdemocracia con alta inversión del Estado en protección social. Es un modelo donde los más ricos pagan mucho más impuestos que los de clase media y los sectores populares. Es un modelo donde el transporte público, probablemente la salud y la educación tienen niveles importantes de subsidio. Es un modelo donde se invierte mucho menos en la defensa y mucho más en la salud.
pero yo creo en esto hay que ser súper cautos, porque todas estas reformas son reformas de mediano y largo plazo, que no se pueden hacer rápidamente y que probablemente van a requerir de, además, institucionalidades como probablemente referéndum, cambios constitucionales. Acá lo que se está discutiendo en Chile, digamos, es un proceso estructural. Y en ese sentido, decía un cambio de modelo. También digo un cambio de modelo porque por muchos años en América Latina se hablaba del modelo chileno como la luz a seguir. Y lo que esta crisis nos demuestra, uno, que es incomparable en muchos casos, como decía Farid, ¿cierto?, el proceso chileno respecto a otros procesos latinoamericanos, y dos, que muchas de las reformas que se han hecho en Chile tienen que ser revisadas con mucho cuidado, porque al final del día lo que genera es una clase media anémica, dependiente totalmente del crédito, muy débil, y en esa debilidad, por supuesto, se va consolidando un estado de fastidio, de frustración, del cual la misma política es incapaz a veces de resolver. Es un fenómeno que a mí me parece interesante mirar. Me alegro que además vayan a mirar lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, porque si bien no tiene exactamente relación, sí hay una vinculación con un cierto hastío de la ciudadanía respecto a cómo se hace la política, qué significa ser ciudadano, representante o representado. Y ahí hay un factor muy relevante y sí común en América Latina, ¿no?, donde los partidos políticos parecen no haber dado necesariamente el ancho para estas nuevas generaciones. Muchas gracias, Lucía Damber. Jaime Althaus quiere hacerte alguna observación antes de ir a una pausa. Jaime. Señalar lo siguiente, que a mí me parece muy peligroso decir que el problema está en el modelo y que hay que cambiar el modelo profundamente sin distinguir de qué modelo estamos hablando, porque de lo que dice Lucía se desprende claramente que ella no está hablando en realidad del modelo económico. No ha cuestionado la economía de mercado. De lo que está hablando es del modelo social o del modelo de Estado. Lo que estaría fallando en Chile... Más impuestos, dijo, ¿no? Más impuestos. Reforma tributaria que no ha habido, sí. Lo que sí ha habido. Bachelet introdujo una reforma tributaria que ha ocasionado, a mi juicio, precisamente, es una de las causas de la ralentización de la economía. Pero si los empresarios quieren pagar más impuestos... No sé exactamente en qué, pero digamos, a lo que voy es que el modelo famoso económico en Chile, lo que ha hecho posible es que Chile tenga el gasto social más alto, gasto público social más alto en toda América Latina, más alto inclusive que el de Uruguay, según cifras de la CEPAL, del informe de Panorama Social del año 2018. Vamos a ver qué sigue el uruguayo son 16, tiene 16.1% del PBI como gasto social. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, el modelo económico ha producido el gasto social más alto, es decir, ha producido más solidaridad entre comillas. Lo que pasa es que ese gasto social seguramente está muy mal organizado, no es eficiente y entonces genera injusticias. Lucía Damber, genera la percepción. Por favor, yo sé que tiene que marcharse usted, pero si quiere contestar, por favor. No, yo creo, pero en este caso es muy importante, Jaime, porque lo que tú planteas, yo creo que es una revisión bien ideológica de lo que está pasando en Chile. O sea, hoy día el hombre más rico de Chile, que es el dueño, digamos, de las principales empresas chilenas, que se llama Andrónico Luxic, saca una columna llamando a discutir las reformas tributarias y llamando a que el 1% más rico, donde está su familia, donde está él, empiecen a contribuir más, porque lo que se ha hecho es profundamente insuficiente. Todos los estudios demuestran, la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet todavía no se terminó de implementar, y este gobierno está proponiendo hacer otra reforma tributaria, una contrarreforma tributaria. No hay ni un estudio que avance en decir necesariamente que lo que estamos haciendo está bien. Incluso el gobierno, incluso el presidente Piñera salió hace 3 o 4 días a reconocer que el gasto social es importante, pero que hay un montón de otros espacios donde el modelo económico no da el ancho, porque el modelo económico pensaba inicialmente que acá iba a haber un chorreo, que el crecimiento económico iba a generar
que la gente no solamente pasara de ganar $100 a ganar $101, entonces cambiaba de línea, sino que se iba a consolidar en Muchísimas gracias. nivel de Tampoco el crecimiento. tiempo es lo suficientemente ancho, de manera que tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias por sus explicaciones. Nos quedamos en Enfoque los Sábados y daremos la palabra a nuestros 3 invitados para sacar conclusiones de lo que nos ha dicho usted desde Santiago. Buenos días, Lucía Damert. Vamos a una pausa y retomamos Enfoque los Sábados. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola a todos, yo soy Franco Granton. Mi libro favorito ha sido escrito por Mario Vargas Llosa y es La Fiesta del Chivo. Una de las cosas que más me gustó del libro y más marcó tiene que ver con la historia, porque está relacionado al dictador Trujillo y que se puede relacionar bastante con episodios que hemos tenido también en nuestro país. Pero por encima de todo, me gustó la narrativa y el que pueda tener 3 distintos tipos de tiempo, porque esa creatividad también me animó a poder incursionar en la escritura. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora. El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:32, hemos escuchado desde Santiago a nuestra compatriota Lucía Damer, a la que han replicado nuestros 3 invitados, Jaime Daltaus, Romeo Grompone y Farid Cajat. Yo quisiera que regresáramos a hablar sobre el principal actor político de esta crisis, que es el presidente Sebastián Piñera. Él ha publicado un tuit después de la marcha de ayer, en la que se felicita por el carácter festivo
y pacífico de la marcha y dice lo siguiente: todos hemos comprendido el mensaje, todos hemos cambiado. Quisiera preguntarles respectivamente si ustedes también han cambiado después de la marcha y después de los acontecimientos de Chile. ¿Hay algo nuevo que debemos recibir como un mensaje de lo que está pasando ahí en relación a nuestro país? ¿O se equivoca Piñera cuando dice todos hemos cambiado? Jaime Althaus, ¿usted ha cambiado? Bueno, estoy tratando de entender el fenómeno en general, ¿no? Quizá esta marcha de alguna manera expresa también el contraste con los primeros días, ¿no? Con los actos de violencia, de destrucción de las estaciones del metro, de los peajes, de los establecimientos, donde sin duda operaron, grupos organizados, ¿no? Algunos dicen que son fascistas o que son, infiltrados, como en Francia, con anárquicos, los Black Bloc. Anárquicos o que se habrían infiltrado también agentes del bolivarianismo, de Maduro, de Cuba, etcétera, como el propio Maduro de alguna manera anunció. En fin, ahí hubo algún nivel de organización, porque es imposible destruir simultáneamente, incluso con aceleradores químicos y cosas así. Ha habido tecnología de la destrucción, lo que supone cierta organización, ¿no? En ese sentido, la marcha de ayer es un contraste nítido con eso. Esto no es una, organización política que quisiera destruir todo, que usa la violencia para destruir las cosas, sino que hay una manifestación positiva del pedido de un cambio, ¿no? Eso sí, sin duda, eso yo creo que esa es la principal manifestación de ayer. Yo creo que está ocurriendo, y dijo Lucía que no había ningún partido político presente, aunque después dijo que sí estaban los partidos de izquierda, no los de centro izquierda, es decir, no los que integraban la concertación, sino los de izquierda, lo cual podría establecer un vínculo con la violencia de los primeros días, no lo sé. Pero lo interesante acá es que y esto tiene un elemento en común con lo que ocurre en el Perú, es que los partidos políticos ya no funcionan como vehículos de transmisión de demandas y de expresión de problemas y de inquietudes y de frustraciones. Lo que ha ocurrido en Chile es que a raíz de una de las reformas de Bachelet también, pero no en el campo económico, sino en el campo político, ella cambió el sistema binominal, que a mi juicio era muy bueno porque ayudaba a la concentración del número de partidos en pocos partidos. Había una especie de bipartidismo en Chile. El sistema partidario en Chile se ha fragmentado, se ha atomizado, y entonces los partidos han perdido mucha vigencia y mucha fuerza, ya no son vehículos de nada. Por la reforma que hizo Bachelet, porque pasa lo mismo en España, pasa lo mismo en Francia. Bipartidarios antiguos, incluso en el Reino Unido. Por eso, no creo que la reforma de Bachelet evidentemente no se aplicó en España, pero en España también hay una tendencia a la fragmentación partidaria, y entonces eso es un fenómeno más o menos mundial, pero en el caso de Chile fue acelerado por esta reforma que a mi juicio fue un grave error. Entonces los partidos políticos, el sistema de partidos en Chile, que era bastante sólido, por lo menos en los estándares latinoamericanos, se ha debilitado mucho, y entonces la sociedad se expresa ya directamente. Vamos hacia lo que está ocurriendo también en el Perú. En el Perú ha habido una revolución antipolítica, antipartidos, anticongreso, expresando una demanda populista política muy grande. Pero con otras motivaciones, corrupción, ¿no? Corrupción, aquí es lo mismo. Aquí se está criticando a la corrupción y a los privilegios de la clase política, a los privilegios de los altísimos, de los tremendamente ricos, en fin. Pero hay una búsqueda de participar directamente en las decisiones. Quisiera que se vaya quizás Piñera y se instaure nuevamente, no sé, alguien que pueda... en fin, ¿qué nos dice Romeo Grón? ¿Ha cambiado usted? Como dice que todos hemos hecho Piñera, ¿no? Yo tengo que insistir en algunas cosas que no tuve tiempo de decir, lo voy a decir lo más apresuradamente posible, sin escapar de que se comprenda, ¿no? La primera cosa es que, es cierto, es un problema de las clases medias emergentes, pero no solamente de las clases medias emergentes. Yo creo que es una demanda que se eslabona
puede surgir primero los estudiantes universitarios, que tradicionalmente son los madrugadores de los movimientos, se extiende a esos sectores de las clases medias emergentes y se extiende a otros grupos de la población. Y además, históricamente, Chile fue un país de clases medias, más allá de a lo largo de parte de su historia. La segunda cosa es que esta sensación de clases medias, las emergentes y las consolidadas, porque no son iguales, están sintiendo una especie de visibilidad o contigüidad que permite, con respecto a otros sectores, en relación con una ciudad como Chile, bastante segregada, y otras, hasta en su expresión urbana, que hace sentir mucho más agudamente las diferencias. Es extraño que yo me estoy volviendo más antropólogo que Jaime Althaus, que es antropólogo de origen. La otra idea es que, evidentemente, hay Chile es uno de los países que tiene el más alto costo, según la BBC, el 23% más que el promedio de la región en costos de medicamentos, en funcionamiento de los servicios de salud, en costos de alquiler. Y transporte. Y transporte. 30% y según, del presupuesto algunos. Y yo no me voy a poner a discutir el sistema de las AFP porque es un tema muy árido, ¿verdad? Aunque tengo mi posición. Pero el mismo Sebastián Piñera dijo que la oferta de que los trabajadores, que se le iba a pagar el 70% de los 5 últimos años de pensiones, el mismo Piñera ha declarado que no se ha cumplido y las pensiones a la vejez están en un promedio de $286 y los sueldos promedios están por algo así de 500 y algo. Quiero decir, yo no estoy tratando de decir que bueno, entonces es bastante, y sí es bastante complejo decir que todo se debe o es atribuible a los errores del gobierno de Bachelet. En cuanto a la presunta apertura por la derogación del sistema binominal, lo que yo noto es más o menos la separación de la democracia cristiana dentro de la concertación democrática, que era una cosa que podía ocurrir tarde o temprano. Pero que duró 4 gobiernos seguidos, ¿no? Y, por otro lado, el surgimiento del Frente Amplio. Todos se llaman Frente Amplio, ¿no? Desde que los uruguayos comenzaron con esa costumbre. Bueno, ¿no? Y que mañana tendrá que recibir el veredicto de las urnas. Que es un sector más de izquierda, pero tampoco es excesivamente radical. Ahora, hay otro problema. Bueno, termino acá. Y es que ¿cómo se sale de este entrampamiento? Yo estoy de acuerdo que, primero, independientemente si es un modelo de Estado, es un modelo o se propone un modelo de Estado inviable frente a una propuesta de economía de mercado que ha funcionado bien, sea, lo que está ocurriendo en este momento es que digamos que con respecto a Piñera, protagonista, que además cambia el discurso desde la conspiración a la criminalización, a la idea de la manifestación solidaria en la que se reclama justicia y solidaridad. En todo caso, es muy difícil en este momento definir quiénes son los interlocutores con los cuales negociar, lo que crea un problema. Sí. Yo, a diferencia de quienes suponen que todo es espontaneísmo, y también distante de las tesis conspiracionistas, ¿verdad? Que además, porque pueden conspirar fuerzas de muy distinta orientación, digo, me da la impresión de que estos movimientos a la larga cuajan en algún tipo de identidad o de diversas identidades políticas. Que el otro problema es sí, pueden ser recogidos por fuerzas ya existentes en el sistema,
o hay una recomposición que tiene que ver con la formación de nuevas identidades, que tiene que ver con los avatares, por ejemplo, de emergencia y luego decadencia, por ejemplo, del Podemos en España. No lo podemos saber y es difícil de prever. Como internacionalista quizá van a ampliar el horizonte de nuestra observación, porque hay también el Medio Oriente, países que han sido sometidos a manifestaciones de masa en estos días. Líbano, por una parte, e Irak, por otra, por razones diferentes. En Irak creo que ha sido por el alza del precio de la cebolla, ¿no? Sí, bueno, para unir los dos temas, cuando decías ha cambiado Piñera, yo diría que es importante la oportunidad del cambio, cambiar a tiempo. O sea, si tú empiezas diciendo esta medida era necesaria y empiezas diciendo que el país está en guerra y no especificas que es contra una minoría de fascinerosos. Contra un enemigo poderoso e implacable. Claro. Yo sentí miedo. Claro, y no contra la mayoría que se pronuncia pacíficamente y que es apoyada, además, las protestas por el 83% de la población. Y además envías a las Fuerzas Armadas a reprimir las manifestaciones, cosa que no ha hecho ni siquiera el Partido Comunista China en Hong Kong hasta ahora. Y luego dices, bueno, revierto la decisión de subir el pasaje en metro. Ahora sí, escuchado el mensaje, voy a subir impuestos, pero simultáneamente mantienes el toque de queda de las Fuerzas Armadas en las calles, muy probablemente ya sea demasiado poco o demasiado tarde. Digamos que ahí el tema es que ya las demandas empiezan a escalar. Ya hay quienes piden su cabeza, no solo que se revierta la decisión de subir el pasaje en metro o aumentar, por ejemplo, el sueldo mínimo, piden además que se investigue las acciones de las fuerzas del orden, los crímenes que pudieran haber cometido en la represión y que se sancione. Y hay un dato, yo no estoy haciendo pronósticos, solo menciono el dato. Hay dos autoras estadounidenses que investigan cuándo las manifestaciones de protesta pueden conducir a un cambio de gobierno. De hecho, ellas hablan de un cambio de régimen, algo aún más importante que lo que está ocurriendo, se está pidiendo en Chile. Y dicen, primero, que las manifestaciones sean pacíficas. Las manifestaciones pacíficas tienen mucha mayor probabilidad de lograr sus objetivos que las violentas, porque en las manifestaciones violentas la élite cierra filas contra los manifestantes, o cuando menos contra quienes ejercen la violencia. Cuando las manifestaciones son pacíficas, es más probable que la élite se divida y un sector de la misma decida que es negociable lo que plantean los manifestantes. La otra condición que ponen, según sus estudios de diversos casos, es que las manifestaciones congreguen a un umbral mínimo de población que es 3.5%. Ayer ese umbral se superó con creces. Entonces, digamos que ya estamos en terra ignota. No es fácil prever qué va a ocurrir. En el Medio Oriente, las manifestaciones tienen un elemento adicional que no tienen en América Latina. Habitualmente no estoy hablando específicamente del Líbano, pero son contra regímenes autoritarios. Ese tema, por suerte, ha sido superado en nuestra región. Pero también tiene un componente económico, igual que aquí. Reitero, sin embargo, que Chile sigue siendo un caso excepcional. En Ecuador, si a mí nadie me lo preguntó, no puedo probarlo, pero si a mí me hubieran preguntado si la eliminación de los subsidios a los combustibles iban a generar manifestaciones sociales que podían llevar al gobierno a revertir la decisión, yo hubiera dicho sin duda que sí. Pero nadie previó lo que está ocurriendo en Chile. Todo el mundo puede ver en retrospectiva síntomas de descontento, como por ejemplo que más de la mitad de la población no ejerciera su derecho a votar. Pero esos síntomas de descontento en muchos casos se pueden acumular a lo largo de años sin dar necesariamente lugar a manifestaciones de la magnitud de las que hemos visto. Creo que nadie previó que esto iba a ocurrir en esta magnitud o en este momento. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que aprovecháramos los últimos minutos que nos quedan para formular qué escenarios posibles hay, qué lecciones debemos sacar sobre el Perú y qué podemos esperar también de las elecciones presidenciales que mañana tienen lugar en Argentina y en Uruguay respectivamente. Vamos primero a una pausa.
En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Doctor Juárez, ¿quién menciona a Humberto Abanto? Es decir, ¿cómo es que se llega a incriminar en este caso o a sospechar del doctor Humberto Abanto? Esta persona que intermedió tomó $80,000 y $320,000 fueron para este señor Pedraza, que los compartió con los árbitros que formaban parte de este colegio arbitral, y entre ellos estaba el señor Abanto. El proceso de elecciones cambia radicalmente el comportamiento de las izquierdas y vuelven a ser las izquierdas desunidas, las izquierdas que cada uno van por su lado, y en este momento hay una sola alianza que se ha logrado concretar ya, y fíjate tú el gran problema que tienen las izquierdas en este momento a raíz de esa alianza, ¿no? La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:51, estamos conversando con tres observadores de la crisis en Chile, a los cuales he pedido sacar conclusiones sobre nuestro país, por una parte, e imaginar antes cuál es el mejor escenario político de salida de esta crisis para Chile. Hay un gobernante que tiene energía, que ha hecho compromisos sobre muchos temas, pero no se ve todavía que hay un camino claro que él deba recorrer para salvar esta segunda presidencia. Jaime Althaus, ¿qué debería hacer Sebastián Piñera para sacar provecho de esta crisis y dejar un balance gubernamental de reformas? Bueno, él tiene que hacer algunos gestos políticos. El propio Farid ya mencionó aquí en la pausa la posibilidad de que cambie a ministros, a un conjunto de ministros. Yo no sé si eso realmente va a tener impacto, salvo que estos ministros provengan precisamente de una suerte de convocatoria amplia, ¿no? De ancha base, en fin, pero tendrían que provenir de la propia clase política, que también está siendo cuestionada, salvo, por lo visto, estos que han participado, que me imagino que son los del Frente Amplio en la manifestación de ayer. De repente, entonces, el Frente Amplio tendría que agregar, digamos, estas demandas, porque el otro problema es cuáles son las demandas exactamente, más o menos son conocidas. Realmente en la manifestación de ayer hubo un pedido muy fuerte para la salida de Piñera. Yo no lo noté, pero evidentemente es algo que también se está configurando. Entonces,
¿quién agrega, quién aglutina, quién condensa estas demandas digamos, enarbola algún poder de negociación con el gobierno para producir algún resultado? No lo sé. Ahora, las reformas que se plantean son reformas que pueden ser complicadas precisamente para el futuro económico de Chile. ¿Cuáles son? Por ejemplo, 3 se han hablado. Subir los impuestos de los más ricos. Algunos de los ricos están pidiendo esto. Bueno, eso bajar el gasto en defensa. Punto número 2. Y también hacer un gasto social más eficiente, que abarate las prestaciones de salud y de transporte. Claro, pero por ejemplo, se está pidiendo también cambiar el modelo de AFPs, y eso sería un gravísimo error. El otro día escuché a José Piñera, que es el fundador de las AFPs, hermano peleado con el presidente, leer un informe de la AFP Habitat, en el que dice que la tasa de reemplazo de los que han aportado más de 30 años en la AFP Habitat es del 70 y tantos %. Eso contradice la versión general de que es muchísimo menor, pero claro, estamos hablando de los que han aportado más de 30 años. Los que han aportado menos, por supuesto, van a tener una tasa de reemplazo, es decir, una pensión como parte del sueldo de los últimos 5 años menor, ¿no es cierto? Entonces, si se elimina el sistema de AFP, vamos a regresar al sistema de reparto. Y el sistema de reparto está condenado en todos los países de la famosa del welfare state, todas las economías de bienestar, porque los sistemas fiscales no alcanzan para sostenerlo en poblaciones que se van envejeciendo. Macron está haciendo reforma, está sacando adelante la seguridad. Está aumentando la edad de... Y los países nórdicos son un ejemplo de eso, no están condenados a priori. Bueno, tienen que hacer reformas precisamente para que no estar condenados. Para salir de la condena hacen reformas. Por razones demográficas. Claro, cada vez más personas de edad, más jubilados. Tienen que aumentar el número de años y, en fin, esa es una gran dificultad, pero muchos quisieran pasar a un sistema precisamente de capitalización individual. ¿Usted ve países donde haya esa voluntad? Sí, hay países. ¿Dónde? En Europa Oriental hay países que que incluso han adoptado el sistema. Entonces, el asunto es que ese sistema de las AFPs tiene muchísimas virtudes. El problema es, claro, si es que efectivamente hay un grupo importante que no percibe una pensión, digamos, digna. Pero comparemos con los sistemas de reparto y tampoco muchos de ellos dan una pensión digna en los países de América Latina, ¿no? Entonces, Romeo, brevemente, Jaime, sí. Entonces, a lo que voy es que hay reformas, por ejemplo, solo las medidas que ha dado el presidente Piñera ahora representan 1.500 o 1.600 millones de dólares de mayor gasto social, ¿no? En una economía que está estancada, lo primero que hay que hacer es dar reformas para revitalizar el crecimiento económico, para poder tener los recursos para hacer redistribución social, que es lo que Chile ya venía haciendo. Por eso es que el gasto social chileno es el más alto de toda América Latina. Lo que pasa es que, por lo visto, está muy mal organizado, muy mal brindado, y la gente se queja. ¿Qué nos dice Romeo Grón? Pone sobre la misma pregunta: ¿cuál es el mejor escenario de salida de esta crisis? ¿Qué es lo que hemos aprendido todos, según Sebastián Piñera? Bueno, a ver, el gran problema es que si uno razonara en términos de aspiracionales, daría la impresión que sería un acuerdo entre fuerzas políticas y movimientos sociales que no se han cuajado en organizaciones políticas. El problema es que yo soy un poco desconfiado de que esos movimientos sociales puedan adquirir una organicidad suficiente como para discutir, y tienden generalmente a la dispersión. Salvo chalecos amarillos en Francia, que terminaron respaldando a la extrema derecha. Es muy ambiguo en los chalecos amarillos, ¿verdad? Por un lado hay reivindicaciones que se ligan, pero no exclusivamente con Le Pen, con otras reivindicaciones de otras características, ¿verdad? Que además tiene que ver con una vieja historia del pujadismo, de los pequeños empresarios en Francia. Y de las revueltas campesinas también, porque es muy rural, ¿no? Y también los medios, que es una larga historia en Francia, pero bueno, no me voy a meter. La otra cosa es que sí, que no me voy a poner a discutir las AFPs porque no sé el tema, pero hay países que combinan sistemas de AFPs con sistemas
en las que la gente se afilia a las AFPs, pero da una contribución a la seguridad pública. Y esos sistemas probablemente sean una alternativa. Pensé que no quería hablar sobre el tema, pero ha dicho bastante. No, y la otra cosa es que, claro, son personas que no han trabajado 30 años sostenidamente aportando ingresos, pero eso en el cambio que además es señalado por los defensores de la economía de mercado, y yo no me voy a poner a hacer un discurso, ¿verdad? Las fluctuaciones laborales es casi y la flexibilidad es casi uno de los requisitos del Farid sistema. Cajat, usted ha visto crisis y protestas de masas en varias regiones del mundo, los del Medio Oriente y el Norte de África. ¿Cuál es el mejor escenario para que Chile salga de esta crisis con algo positivo y que no se queden resentimientos y frustraciones por una generación más? Bueno, algo que en lo que estábamos de acuerdo, creo, era que cuando se dice hay que cambiar el modelo, se dice cosas totalmente distintas. Para el Frente Amplio probablemente sea cambiar el modelo capitalista de economía. ¿Frente Amplio peruano? Ambos probablemente. No, el uruguayo no, el chileno y el peruano probablemente. Cuando Lucía Damer decía hay que cambiar el modelo, decía hay que hacer que el